La mujer en la Grecia antigua, Gerardo Huerta Hoyos. ¿Qué haremos? Haremos un recuento de los diferentes elementos que estudiamos en esta materia para ofrecer una opinión informada acerca del papel de la mujer en la Grecia antigua. Principales personajes, muchos y muy variados. Empecemos con Safo de Lesbos, una mujer increíblemente talentosa, una poeta que desafió las culturas, las costumbres de la época y que su influencia ha llegado hasta nuestros días. Penélope, un personaje que esperó 20 años a su esposo Odiseo que fue a la guerra y encarna las virtudes más grandes, importantes, la lealtad, la fidelidad, el amor a la familia. Con gran ingenio también fue que logró esperar a su esposo de todo ese tiempo. Lisístrata, un personaje de una comedia que organizó a todas las mujeres para que hicieran una huelga muy ingeniosa, una huelga sexual para tratar de que los esposos no pertenecieran tanto tiempo en la guerra. Antígona, por el contrario, una tragedia con un final muy triste, muy fuerte, pero también una mujer que encarna valores muy importantes, una mujer muy valiente y que fiel a sus principios desafió el sistema, desafió al tirano que mandaba en ese entonces y pues la condujo a la muerte. Aspasia de Mileto, una mujer muy inteligente. Platón en sus escritos dijo que fue inclusive maestra de Sócrates. Eh, Diátima de Mantinea, una personaje que no es claro si fue real o solo fue un personaje, pero fue usada en el banquete de Platón para decir que ella había diseñado el discurso que tuvo Sócrates en ese banquete, una obra maestra de Platón. Las mujeres espartanas, pues un tema totalmente diferente y ya lo explicaremos más adelante, diferentes a todo lo que se acostumbraba en el resto de Grecia. Hipatia de Alejandría, tal vez mi favorita, una mujer matemática, una filósofa, estudió el espacio, fue una mujer realmente inteligente, muy congruente en sus pensamientos, muy influyente en su ciudad, tenía sus discípulos y entre la envidia, el dogmatismo y muchas cosas que se mezclaron en Alejandría, que era una ciudad muy culta, terminó con un final muy trágico. Hubo muchas mujeres o algunas mujeres que participaron en escuelas filosóficas como Macrina la Joven, Hiparquia, Temista, Leoncio, Teófila, Porcia, Temistoclea y Teano. Todas ellas, algunas pitagóricas, otras seguían al nuevo platonismo, etcétera, pero todas ellas finalmente participaron en un ambiente reservado a los varones. Finalmente lograron retar esto y participar en escuelas filosóficas. ¿Qué pasaba en Grecia en aquel momento? La mujer en la iglesia se casaba muy joven, los varones casi las terminaron de educar, estaban mucho tiempo en la guerra, en el campo de batalla. Se negaba la educación a las mujeres, solo con contadas excepciones que ya veremos. La sumisión y el silencio eran virtudes muy apreciadas en la época para las mujeres. Eran las responsables de la administración doméstica. No era permitido que participaran en las representaciones teatrales. Curiosamente, los papeles de mujeres los hacían hombres con máscaras. Excepciones, las hetairas, que eran mujeres de compañía, eran damas que se preparaban, que recibían educación y que pues finalmente eran mujeres de compañía para los varones. Las mujeres espartanas que recibían educación y entrenamiento físico, inclusive entrenaban desnudas como los hombres en su momento, y finalmente tenían mayor autonomía y podían poseer y administrar propiedades. Y las mujeres de cierto nivel económico de clases altas que su familia les permitía tener algún acceso a mayor nivel educativo. Después de esto, ya en los tiempos, inclusive desde los tiempos de los siglos
cinco, seis para adelante hasta la fecha, ha habido una lista inmensa de mujeres que han desarrollado en todos los campos. Aquí mencionamos algunas mujeres filósofas, desde historiadoras, profesoras, filósofas, místicas. Catalina de Siena es una santa, doctora de la Iglesia. Varias de ellas que entraron al tema del feminismo. La primera socióloga, una anarquista influyente, Elizabeth Anscombe, que participó en el tomismo analítico y fue muy influyente en la ética de la virtud. Y bueno, esta es una lista limitada, pero realmente fueron muchas las mujeres que ya en los últimos tiempos han dejado su huella en la ciencia, en la literatura, en la filosofía y en todos los campos de conocimiento. Conclusiones: el papel de la mujer en la Grecia antigua fue opaco, fue limitado comparado contra su potencial. Hicieron lo que les tocaba, pero podían haber hecho mucho más, pero no las dejaban realmente por cuestiones culturales de la cultura imperante y el momento histórico y una sociedad dominada por los varones. Dentro de este entorno surgieron mujeres que desafiaron el status quo y consiguieron mejorar la educación y lograron influenciar con su obra y pensamiento en diversos ámbitos. La literatura épica de la historia de Grecia, por más que lo se resistieron, siempre tuvo personajes femeninos que tuvieron algún papel destacado en todos esos relatos. Podemos hablar sin duda contra las mujeres de la injusticia epistémica. Es un tema que las ha afectado durante muchos siglos, no años, ya que se demeritaba o se menospreciaban sus contribuciones en cualquier ámbito por el solo hecho de ser mujer. En los siglos posteriores surgieron infinidad de mujeres que lucharon contra corriente y lograron grandes aportaciones en el campo de la ciencia, filosofía, literatura y en general en todos los campos temáticos. Los países más avanzados han dado a la mujer un papel de igualdad y poco a poco en el resto del mundo se está reconociendo su valía. Bueno, si alguien quiere profundizar en el tema, todo esto leímos. En algunos casos de grandes joyas como la República, como el banquete leímos fracciones porque fue demasiado tema en muy corto tiempo. Sin embargo, si alguien quiere profundizar, aquí está la lista de lo que leímos para poder avanzar en estas conclusiones. Y bueno, finalmente, gracias por su atención y esperamos haber transmitido conclusiones prudentes.